Iceberg justo adelante. La llamada llega demasiado tarde, es la peor pesadilla de todo marinero. El casco está roto y el barco se está hundiendo. Tu embarcación ahora está vertical y se está hundiendo rápidamente. Te has apresurado hasta la punta misma de la popa, evitando la inmersión inevitable tanto como puedes, pero el barco sigue descendiendo. Te preparas para las aguas heladas, cuando de repente recuerdas que el único lugar que debes evitar está justo encima del naufragio que se hunde. Los testimonios de testigos del Titanic recuerdan una especie de efecto de succión por el cual el coloso que se hundía generaba una fuerza de arrastre que arrastraba todo lo que estaba a su paso. ¿Pero son confiables estos relatos? ¿Cuál es la ciencia detrás de la teoría? Y si es correcto, ¿qué significa eso para sobrevivir a un barco que se hunde? Soy Stu, esto es Desmentido, y estamos aquí para separar las verdades de los mitos y los hechos de las concepciones erróneas. Antes de abordar los detalles de un barco que se hunde, es buena idea intentar entender por qué algo flota en primer lugar. Obviamente, la gravedad actúa sobre todos los objetos con masa. Nuestro peso, la masa corporal multiplicada por la aceleración debido a la gravedad, es una fuerza que actúa hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Nos mantiene arraigados a la superficie de la Tierra y nos hace caer desde el trampolín más alto y hundirnos en el agua. Un objeto flota en el agua cuando hay una fuerza lo suficientemente grande que actúa en la dirección opuesta a su peso. Esto se conoce como fuerza de flotación y la flotabilidad se trata de desplazar agua. Piensa en la última vez que te bañaste. Podrías haber notado que el nivel del agua subió a medida que te sumergías en el agua caliente. La razón de esto es que tu cuerpo ahora ocupa un espacio que anteriormente estaba ocupado por el agua del baño. El agua es extremadamente difícil de comprimir, por lo que cuando te sumerges en ella no la aplastas, básicamente la empujas fuera del camino. Toda esa agua tiene que ir a algún lugar, y como está confinada en todas las demás direcciones por los lados de la bañera, la única salida es hacia arriba. Imaginemos, por simplicidad, que tu bañera es perfectamente rectangular. Si pudieras medir el aumento del nivel del agua con una regla y lo multiplicaras por la longitud y el ancho de la bañera, obtendrías un número que corresponde precisamente al volumen total de todas las partes de tu cuerpo que están bajo el agua. Ahora, el principio de Arquímedes nos dice que un objeto sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente igual al peso del fluido que desplaza. si multiplicamos el volumen del que estamos hablando por la densidad del agua, obtenemos nuestra fuerza de flotación. Entonces, ¿qué determina si la fuerza de flotación de un objeto es capaz de mantenerlo a flote? En una palabra, densidad. Si es más denso que el agua, entonces su peso excederá la fuerza de flotación que actúa sobre él y se hundirá. Aunque el casco de un barco suele ser de acero, que obviamente es considerablemente más denso que el agua, una gran cantidad de su espacio interno está vacío, excepto por el aire. Por lo tanto, el barco es, en promedio, menos denso que el agua. Cuando un barco hace la transición de tierra a mar, su casco se hunde bajo la superficie del océano hasta que ha desplazado una cantidad de agua igual a su propio peso. En este punto, la fuerza descendente de su peso y la fuerza de flotación que actúa hacia arriba son iguales. Flota. ¿Cómo entonces llega a hundirse un barco? Naveguemos en el SS Debunked y veamos cómo nos va. Nuestro barco se mantendrá felizmente en la superficie del mar mientras su densidad promedio siga siendo menor que la del agua de mar. Sin embargo, si sigues añadiendo carga pesada hasta que la densidad promedio del barco supere la del agua de mar, no hay escapatoria a lo inevitable. Una abertura en el barco, o toda la cubierta, eventualmente caerá por debajo de la línea de flotación. Los espacios de la pista de aterrizaje que anteriormente ayudaban a mantener su densidad suficientemente baja comienzan a llenarse de agua y el único camino es hacia abajo. Otra ruta hacia el fondo es a través de una brecha en el casco. Si un objeto rompe una parte ya sumergida del barco, el agua comienza a inundar. Dependiendo de la magnitud del daño y la construcción del barco, aún podría ser capaz de mantenerse a flote. Sin embargo, una vez que llega al punto en que el peso supera la fuerza de flotación, todo termina. Por supuesto, si un barco se voltea, volcándose, el agua puede entrar rápidamente por sus aberturas, lo que lleva a un hundimiento dramático y repentino. Esta es la principal causa de muertes en embarcaciones más pequeñas. Y, aunque es raro en embarcaciones más grandes, cuando sucede en barcos enormes, los resultados pueden ser catastróficos. Bien, entonces hemos establecido cómo funciona la flotación y qué causa que un barco se hunda. Echemos un vistazo a la física de las consecuencias y cómo podría afectar a nuestro héroe. El SS Debunked se está hundiendo. A medida que se hunde, el agua pasa rápidamente por el casco, y la fricción entre el agua y la superficie del barco crea fuerzas de arrastre.
Estas interacciones, que son más pronunciadas en las protuberancias, esquinas e irregularidades del contorno de la arquitectura del barco, causan cambios abruptos en la velocidad y dirección del flujo de agua, introduciendo bolsas de alta y baja presión. El resultado son bolsas de turbulencia y formación de vórtices. Mientras que algunos de los vórtices y sus corrientes asociadas podrían arrastrar a una persona en la superficie hacia abajo, también habrá corrientes actuando en muchas otras direcciones. En lugar de una singular atracción hacia abajo, la turbulencia se manifiesta más como agitación, movimiento caótico en varias direcciones que podría ser desestabilizador e incluso podría arrastrarte bajo el agua momentáneamente, pero normalmente no te succionará hacia las profundidades. Dicho esto, las fuerzas de arrastre no son la única dinámica en juego aquí. A medida que un barco se hunde, el agua se precipitará a través de cualquier abertura hacia las partes llenas de aire del interior del barco. Para explicar por qué sucede esto, es útil entender el concepto de presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión ejercida por un fluido debido al peso del agua por encima de ese punto. Cuanto más te sumerges en el océano, más aumenta la presión hidrostática. Sin embargo, el aire dentro del barco permanece aproximadamente a la presión atmosférica, por lo que hay una diferencia significativa entre la presión ejercida por el agua de mar y la presión del aire dentro del barco. Todos los fluidos tienden a fluir de regiones de alta presión a regiones de baja presión, y el agua de mar no es la excepción. Cualquier apertura en el barco proporcionará una oportunidad para que se precipite y llene el vacío. En esta escena, algunas de las ventanas se sitúan solo parcialmente debajo de la línea de flotación, pero esta capa superficial de agua acumula suficiente peso para empujar la presión hidrostática más allá de lo que el vidrio puede soportar. El agua de mar helada se precipita y bajo la fuerza de la gravedad cae en picado dentro del barco, como una cascada interior. La poderosa corriente asociada con esta cascada arrastra a los desafortunados pasajeros a través de las aberturas y más adentro del barco siniestrado. Este escenario, un torrente de agua arrastrándote al borde hacia tu destino cierto, es más o menos lo que sucedería si te pararas en la cima de una cascada exterior regular de la vida real. Pero ¿cómo se vería si tú, la cavidad y la abertura estuvieran completamente sumergidos? Si por alguna extraordinaria racha de infortunio estuvieras en el agua junto al barco, como parte de la estructura del barco que de repente implosionó bajo la presión, exponiendo una cavidad llena de aire al océano abierto, no es inconcebible que pudieras ser absorbido. Los compartimentos que se inundan rápidamente podrían generar corrientes temporales pero fuertes, atrayendo brevemente objetos cercanos, incluyendo a nadadores desafortunados, antes de que la turbulencia tome el control. Aunque este tipo de escenario podría en teoría dar lugar a una fuerte atracción con una dirección clara, no duraría. A medida que la diferencia de presión se acerca al equilibrio, la atracción se debilitaría. Y las condiciones caóticas del evento de hundimiento asegurarían que incluso una atracción inicial bien definida se disiparía rápidamente en corrientes turbulentas multidireccionales. Si tienes la mala suerte de estar cerca de una abertura, cuando el agua se precipita para llenar una gran cavidad, y si la corriente es lo suficientemente fuerte para arrastrarte con ella, entonces tus posibilidades de escapar del barco después son bastante escasas. No se sabe que haya sobrevivido nadie que estuviera en la gran escalera del Titanic en el momento en que comenzó a inundarse. Hay un aspecto fascinante y potencialmente peligroso de un evento de hundimiento al que aún no hemos asistido. A medida que toda esta agua se precipita en las cavidades llenas de aire, el aire es desplazado por el agua, lo que significa que es expulsado del barco y subirá a la superficie en forma de burbujas. Entonces, ¿cómo afectarán estas burbujas de aire a una persona en la superficie? Resulta que este es un tema más controvertido de lo que podrías pensar, porque el aire es menos denso que el agua que está aireada, llena de burbujas, tiene una densidad promedio más baja que el simple y viejo agua. Y cuanto más burbujeante se vuelve, más disminuye su densidad promedio. La gran pregunta es, ¿podrían las burbujas de aire reducir la densidad del agua hasta el punto de que una persona flotante podría caer por debajo de la superficie para nunca más ser vista? Resulta que hay otro escenario, en general menos dramático, donde se ha reflexionado bastante sobre esta pregunta. Plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin entrar en demasiados detalles técnicos o desagradables, las grandes piscinas de agua marrón en estas instalaciones necesitan ser aireadas vigorosamente como parte del proceso de limpieza. Hacen esto esencialmente soplando burbujas desde el fondo del tanque.
La idea de que el agua aireada es peligrosa se toma tan en serio que los tanques como este suelen llevar advertencias severas para los posibles chapoteadores, advirtiéndoles que el agua es esencialmente inadecuada para nadar y que sumergirse conlleva un riesgo distinto de ahogamiento. Sin embargo, no está totalmente claro si esto es realmente cierto. A mediados de los 80, Patrick L. Stephens, del Departamento de Obras Públicas de Indianápolis, pensó que era suficiente con las especulaciones y decidió dar el salto. En su artículo de 1985 titulado Cayendo en un tanque de aireación, ¿te hundes o nadas?, presentó sus cálculos como un recuento de su inmersión en un tanque de prueba, que es el tipo de tanque que se usaría para tratar las aguas residuales, pero lleno de agua en lugar de residuos humanos. Descubrió que el agua aireada resultaría en una disminución de la flotabilidad de alrededor del 1.6%, lo que significa que una persona de su tamaño, bajo las condiciones de prueba, se hundiría unas 2 pulgadas más en el agua, apenas un descenso aterrador. Fue cuidadoso al notar que aunque la aireación del agua redujo su densidad, provocando un efecto de hundimiento, el movimiento ascendente de las burbujas en realidad contrarrestó este efecto ligeramente, proporcionando un pequeño pero probablemente significativo empuje en la dirección de la superficie. Finalmente, Stephens concluyó que eran las fuertes corrientes en el borde de los tanques las que estaban arrastrando a las personas bajo el agua, no la reducida densidad debido a las burbujas. Es concebible que burbujas muy grandes de un enorme barco hundido producirían un efecto de aireación más significativo, pero a diferencia del tanque de tratamiento de aguas residuales. El burbujeo no sería continuo. Una vez que el aire ha salido del barco, la aireación cesaría, el agua de mar volvería a su densidad anterior. Y cualquier objeto en dicha agua, humano o de otro tipo, menos denso que el agua de mar, flotaría de nuevo a la superficie. A la luz de nuestra visión científica, entonces, parece que el efecto de megasucción asociado con los barcos hundidos es un mito, aunque uno basado en un malentendido de algunas dinámicas de fluidos bastante complejas, pero muy reales. Si la ciencia sugiere que no hay efecto de succión, entonces, ¿por qué hay numerosos informes de supervivientes que dicen haber sido arrastrados bajo el agua por la succión del Titanic hundiéndose? Bueno, esto también parece ser un malentendido. La idea de que el Titanic creó succión mientras se hundía fue explorada repetidamente durante las investigaciones oficiales británicas y estadounidenses que siguieron al desastre del Titanic, donde se descubrió que la principal fuente de esta idea eran en realidad testigos que ya estaban en los botes salvavidas que se alejaron del Titanic por miedo a ser succionados, no de aquellos que realmente experimentaron el efecto de succión ellos mismos. Cuidado, George Simmons. Bote salvavidas 1. Después de ver que el barco estaba condenado, di la orden de alejarnos un poco más, y así escapar de la succión. Fogonero Stoker, George Beauchamp, bot salvavidas 13. Entonces volvimos a remar y nos alejamos más, debido a la succión del... ¡Paje! En contraste, aquellos que estaban cerca del Titanic, o realmente en el agua cuando el barco se hundió, informaron todo lo contrario. El senador de los Estados Unidos, William Auden Smith, quien presidió la investigación de los Estados Unidos, preguntó: ¿Y había alguna succión notable? ¿El camarero del Titanic, Alfred Crawford? No, señor. El marinero capaz del Titanic, Frank Osman, no había. Succión en absoluto. El operador de radio del Titanic, Harold Bright, yo estaba nadando cuando ella se hundió y prácticamente no sentí succión en absoluto. Las detalladas observaciones del coronel Archibald Gracie han demostrado ser fundamentales para entender los momentos finales de la catástrofe del Titanic. Gracie se hundió con el barco, aferrándose a una barandilla. Senador Smith. Me gustaría saber específicamente si, mientras este barco se estaba hundiendo y usted estaba en estrecha proximidad a él, notó alguna succión especial. Coronel Gracie. No noté ninguna succión y no bajé tanto como para que afectara mi nariz o mis oídos. Los senadores interrogaron a varios testigos sobre la presencia de succión, con el senador Smith declarando: Ha habido una impresión de que un barco que se hunde, por la succión a medida que se hunde, atraerá en gran medida hacia el vórtice desde la superficie del mar circundante. Esa teoría parece haber sido desmentida por el hundimiento del Titanic, porque hasta ahora todos los oficiales han dicho que no hubo succión. Sin embargo, hay 2 supervivientes que inicialmente se hundieron con el barco que informaron haber sido succionados hacia abajo, aunque solo por un breve momento. El ajustador de la sala de calderas, Thomas Patrick Dillon, testificó que se hundió con el barco y fue succionado hacia abajo 2 veces. Brazas.
Luego se alejó del barco que se hundía y... Pareció ser elevado hasta la superficie. El segundo oficial, Charles Lightoller, también describió que fue succionado hacia abajo, pero él mismo explica que esto se debió al agua que entraba en el barco a través de una rejilla. Fue contra esta rejilla que fui succionado por el agua y retenido allí. Lightoller estuvo brevemente atrapado bajo el agua, pero luego fue liberado a la superficie. Hubo una tremenda explosión de aire y agua y fui expulsado claramente. Solo podemos hacer una suposición educada aquí, basada en nuestro estudio de la ciencia. Pero si examinamos el caso de Charles Lightoller, su testimonio se alinea con las corrientes que describimos anteriormente, arrastrando a una persona bajo el agua a medida que las cavidades del barco se llenan de agua. Una vez que la cavidad detrás de la rejilla contra la que estaba atrapado se llenó de agua, ya no habría una diferencia de presión suficiente entre la cavidad y el mar abierto, y la corriente que lo arrastraba hacia el barco esencialmente moriría en este punto. La flotabilidad adicional proporcionada por su chaleco salvavidas más potencialmente un poco de elevación de las burbujas de aire ascendentes, como se describe en el experimento del tanque de aguas residuales, podría resultar en una sensación de ser expulsado hacia la superficie del océano. Es difícil, por supuesto, saber exactamente qué pasó en términos de la física, aparte de cualquier otra cosa. El relato de una persona de sus propias experiencias en un escenario tan traumático es poco probable que sea científicamente preciso, y puede que ni siquiera sea ampliamente preciso, con algunas cuentas contradiciendo directamente a otras. Volviendo entonces al naufragio del SS Debunked, ¿significa todo esto que es bastante seguro flotar directamente sobre un barco que se está hundiendo mientras se hunde? No realmente. Los efectos de turbulencia y aireación que hemos detallado podrían no resultar en una succión continua y singular hacia abajo, pero claramente, en las secuelas inmediatas del hundimiento, el agua era caótica e inestable, y las corrientes que experimentaron fueron casi lo suficientemente fuertes como para ahogar a aquellos que finalmente lograron sobrevivir, para proporcionarnos estos famosos testimonios presenciales. Además, en un evento de hundimiento de esta magnitud, existe un peligro muy real de quedar atrapado en una parte suelta del barco que desciende. Además, existe un riesgo real de ser golpeado por una parte menos densa del barco, después de que se desprenda del naufragio, la cual ascendería rápidamente a la superficie y podría golpear a un sobreviviente flotante con considerable fuerza. Entonces, ¿qué deberías hacer? Si estás varado en aguas abiertas, sin un dispositivo de flotación, conserva energía flotando en lugar de nadar o hacer pie. En condiciones tranquilas, acuéstate de espaldas con las orejas sumergidas, las extremidades extendidas y mueve suavemente tus brazos para mantener el equilibrio. En agua agitada, adopta una posición boca abajo, con la barbilla metida, los brazos extendidos y las piernas relajadas. Sube a la superficie solo para respirar. Este método ahorra más energía, pero requiere práctica en un entorno seguro. Oh, y como nota final, si estás a punto de embarcarte en una travesía por el océano y ves a este hombre en cualquier parte del barco, pregunta si puedes tomar el próximo barco. Gracias por ver. Recuerda visitar strawberry.me para descubrir tu potencial y si aún no lo has hecho, por favor suscríbete para asegurarte de no perderte nuestro próximo episodio. Mantén la curiosidad, nos vemos la próxima vez.